Imagínate que eres un imán de espíritus, tanto que el mejor exorcista te tiene que seguir a todos lados. Comprensible. La cosa es que para poderlos exorcizar, los tiene que coger. Contexto. Todo comienza en un complejo departamental, donde vemos a una señorita a punto de ser devorada por Mari-san, una entidad maligna que llama a su objetivo para luego arrastrarlo con ella. Pero antes de que fuera devorada, se la devoran a ella. ¡Qué rica cola! Y es que resulta que nuestra protagonista Shizuka Mizuka es acompañada por el mejor psíquico de todos los tiempos, Kamui Sensei, un hombre alto con look de los 80 que tiene una forma muy peculiar de exorcizar espíritus o entidades malignas, y esa es a punta de vergazos. Y es que resulta que en este mundo se dice que el coito, al ser un acto que nutre la vida, podría ser una buena herramienta para someter a los espectros, pero aunque puede funcionar, ningún monje o exorcista ha estado tan loco como para hacer un acto tan hilarante. Nadie, excepto Kamui, una persona tan rara que solo siente lujuria por los fantasmas y cosas paranormales. Pero para entender cómo se formó este peculiar dúo, volvamos un poco atrás. Verán, desde que era pequeña, Shizuka siempre ha podido ver fantasmas, debido a que de alguna forma los podía atraer, y aunque buscó ayuda con diferentes templos e iglesias, al final terminaba siendo abandonada por ellos, no quedándole más opción que vivir sus días en completo terror, hasta que conocí a Kamui y huyó, ya que de repente un extraño acabe con todos los fantasmas que te han atormentado desde que era pequeña, y de paso profanándolos, da a entender rápido que es mucho más peligroso que cualquier fantasma que haya visto, y que probablemente se la quiera culiar a ella. Y bueno, tan mal no estaba. Lo bueno es que una vez regresa en sí y se disculpa por el ataque, escucha la historia de Shizuka y todo lo que ha tenido que pasar desde que era pequeña, comprendiendo el por qué se siente atraído por ella, ya que recuerden, solo le gustan las cosas paranormales, y bueno, hacia que no. Entonces, al saber que nunca tendrá una vida tranquila si sigue así, le ofrecen que sea su asistente, además de que viva con él en su oficina para poderla proteger a la vez que trabaja. Un ganar-ganar. Y aunque al principio se resiste a vivir con él, ya que apenas iba a la secundaria, al final termina aceptando, y aunque no era lo que esperaba, ahora puede vivir una vida relativamente normal. Sí, más o menos. Volviendo a la actualidad, mientras el dúo está en un restaurante familiar, Kamui le cuenta a Shizuka la historia de Teke Teke, una chica que por un terrible accidente fue partida a la mitad y que hasta el día de hoy sigue buscando su otra mitad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el parfait que se está comiendo? Pues que este parfait es su recompensa, ya que una vez escuchas su historia, el espíritu te aparece en 3 días. Pero que no se preocupen, tiene un plan. Así que una vez llega el tercer día, Shizuka es perseguida por Teke Teke a mitad de la noche en el parque central. Pero antes de que lograra llevarse su otra mitad, llega Kamui. Y aunque es rápido en su intento de escape, Cristo lo es más. No obstante, al capturarla se encuentra con un problema. Le falta la parte de abajo. Lo bueno es que gracias a las amplias técnicas que ha aprendido, logran materializar su parte inferior para que así se vaya, en los dos sentidos. Sin embargo, aún no terminan, ya que lamentablemente volverá a aparecer en 3 días. Luego en otro momento vemos a Shizuka hablando con sus amigas en la preparatoria, algo que pudo conseguir gracias a Kamui, ya que hace un año cuando estaba en la secundaria no tenía nadie más que ella misma. Y mientras están hablando, una de sus amigas, Kyouko, saca el tema del famoso psíquico Kamui y de lo guapo que se ve, tema que la pone muy nerviosa, ya que nadie sabe que aparte de trabajar con él, vive con él, además de que no quiere matar sus ilusiones si se llegan a enterar de cómo es realmente. Al mismo tiempo, Inagawa, una de sus amigas, les dice que ahora que están hablando de cosas paranormales, ¿por qué no juegan luego del almuerzo al Kokuri? Un tipo de lector de la fortuna con el que puedes invocar a una zorra para que te cuente tu futuro, pero que si lo llegan a hacer mal, podrían quedar malditas. ¿Y qué creen? A excepción de Shizuka, todas terminan aceptando jugar. Bueno, como Shizuka tiene muy mala espina sobre esto, llama muy discretamente a Kamui para que se encargue del fantasma, pero le deja bien en claro que no se deje ver por las chicas, ya que si se pone a hacer lo de siempre, la vida que tanto trabajo le costó conseguir estará arruinada. Y lo peor no es eso, sino que la ouija que trajo Inagawa parece estar maldita genuinamente, tanto que Kyouko-chan, una de sus amigas, empieza a preocuparse por las cosas que puedan pasar, pero se le pasa cuando escucha que pueden
encontrar a su futuro esposo. En resumen, Ya se cagó. en efecto, una vez se empiezan a usar el Kokuri, sale la figura de una zorra. Lo bueno es que justo en ese momento también aparece Kamui. Lo malo es que aparece, pero en bolas. Y cuando nuestra prota pensaba que su vida ya estaba acabada, se da cuenta que las chicas no lo pueden ver. Y es que al recordar lo que le dijo a su asistente, decidió dejar su cuerpo en el pasillo para hacer una proyección astral. O sea, sacó su alma así como Bleach. Y una vez esté enfrente al espíritu, empieza el exorcismo, logrando terminar justo a tiempo, aunque con algunas fugas. Agua bendita. Más tarde, las chicas se disculpan por el mal rato que le hicieron pasar a Chizuka, ya que se dieron cuenta que no estaba muy cómoda con la idea, así que le invitan a un par fight como disculpa. Y mientras piensen cómo agradecerle a su maestro, este anda siendo interrogado por haberse quedado dormido en el pasillo donde estaban las chicas. Y lo peor, como no le creen nada, les quiere a Chizuka para que la ayude. El detalle es que anda con sus amigas, así que tendrán que esperar. Y una vez solucionado el problema, al siguiente día el dúo decide traer a la oficina algo que están buscando en las afueras de la ciudad: un kami, un objeto que está maldito y alojado por un alma humana, que en este caso sería una muñeca llamada Koichi, la cual está esperando la oportunidad justa para atacarlos y llevarse su alma. Pero cuando está a punto de atacar a Kamui, este saca varias fotos de los espíritus que ha exorcizado y se le empieza a jalar, comprendiendo Koichi que ese pervertido es peligroso y que lo mejor sería que se fuera lo antes posible. Al mismo tiempo, Kamui recibe un paquete de entrega rápida, el cual resulta ser un traje muy ajustado para la muñeca, y al entender que si no sale rápido aquí la van a profanar, apenas se descuida escapa de la sala. Sin embargo, termina siendo encontrada por Kamui. Entonces, sin muchas ideas u opciones, toma una caja que parece ser muy preciada para Kamui, amenazándolo con que si no la deja ir, la volverá a trizas. Pero antes de que pudiera cumplir su amenaza, termina resbalándose. No obstante, Kamui termina rescatándola junto con Chizuka para así poderla profanar. Sin embargo, esta vez no la exorciza, sino que la limpia, ya que solo se podrá ir al más allá cuando no tenga más intenciones de permanecer en la tierra, y hasta que eso ocurra dejará que se quede en su oficina. Y si se preguntan qué había en la caja, pues no quieren saber. Posteriormente, la siguiente semana, los chicos empiezan a buscar a una señorita desaparecida por petición de su madre, ya que lo más probable es que se deba a algún espíritu o entidad maligna, debido a los argumentos y rumores que circulan en su escuela. Así que se dividen para inspeccionar la zona, pero esta vez con Koichi, quien por alguna razón ahora está locamente enamorada de Kamui luego de que le tocara la guitarra, la cual acompaña a Chizuka para demostrarle que es de utilidad, ya que aparte de estar en deuda con Kamui, también quiere que se fije en ella, y así ya no necesita a Chizuka. Y es que piensa que tienen algún tipo de relación, y no la culpo, a veces parece la verdad. Pero bueno, una vez están en la zona indicada, Koichi siente una extraña aura, y al ver que este podría ser su momento, decide ir solo al lugar con la energía maligna. Una muy mala idea, ya que se encuentra con una Pussy, mujeres que salen de las grietas más absurdas para llevarse con ella a sus víctimas. Pero antes de que fuera secuestrada, Chizuka salva a Koichi, a la vez que toma su lugar. Y como no puede entrar a menos que la entidad la lleve, Koichi no sabe qué hacer. Incluso cuando llega Kamui piensa en mentirle para quedarse con él, pero al recordar lo amable que fue con ella, además de que la salvó, decide rescatarla. Por otra parte, Chizuka logra dar con la niña desaparecida, la cual se encuentra inconsciente por toda la energía espiritual que le ha robado, y aunque trata de pensar en una idea para escapar, ya era demasiado tarde. Pero antes de que le hiciera algo, unos largos lazos de cabello la detienen, los lazos de Koichi, quien logra dar con ella gracias al pelo que había envuelto en Chizuka por si algo le llegaba a pasar. Y al azotarla contra la grieta, el espíritu termina quedando atascada en una posición perfecta para que Kamui trabaje. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y una vez termina con el trabajo, qué buen trabajo la verdad, Chizuka les agradece por salvarla, entendiendo Koichi que después de todo no está malo tener
tenerla a su lado. Y mientras la está abrazando con fuerza, nuestro grandioso psíquico se encontraba en un problema. Y es que una vez se exorcizó al espíritu, su pinga se quedó atorada en la grieta. Y bueno, banda, es así como termina esta curiosa historia llamada Kamui, el que está detrás de ti. Literal. Y si les interesa, les comento que este manga ya tiene un anime confirmado, el cual sin dudas voy a resumir en el canal principal. Así que suscríbanse, carajo. Y sin más, nos vemos. Chao, chao.